Maestra, ¿ni me escucharon? Sí, maestro, no me da la opción. Ok, mire, la maestra Guadalupe me mandó su presentación. Si quieren, yo la puedo proyectar y ustedes me van comentando. Yo creo que más o menos fue la misma idea con la que trabajaron, ¿no? Sí, me parece bien. Déjeme, la busco y ahorita se las comparto. O Espérame. se la envío también. Ah, No, también si quieren, mándamela al grupo ajá. y de ahí la proyecto. Me parece bien. Ah, sí, sí, porque no sé qué tiene. La vez pasada sí pude proyectarla y ahora no. Sí, 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 no hay problema. Ahorita aquí la proyectamos. Doc, Sí, tengo de una u otra manera mi resumen, más tardecita se lo mando, pero si no ahorita lo comparto ya leyéndolo y ya como explicándolo un poco sobre lo que escribí. me parece muy bien, maestro. Si quiere, ahorita que termine la maestra Ani, vemos lo que usted hizo, porque siempre es bueno tener como dos perspectivas y precisamente la idea de que presenten este libro es ver qué fue lo que vio uno y qué fue lo que vio el otro, y de ahí ver qué es lo que podemos mejorar en el programa. Ah, sí, perfecto. Sí, Doc. Aquí ya me llegó. Maestra Ani. A ver acá. Acá.
Maestra Ani, ¿me escuchan? Y, Ya lo tengo, en un momentito lo comparto, estoy buscando nada más. ajá, solamente que ya no tuve tiempo para capturar lo del capítulo 3. Lo tengo así. Ok, ahorita lo revisamos. La idea de esto es que ustedes hagamos una discusión en relación a lo que vieron en el libro y de ahí vayamos tomando ideas para el programa. Así Bien. es que... Muy bien, maestra, ahí está. ¿Sí me escucha, maestra? Maestra Ani. ¿Me escucha, maestra? Bueno. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, sí, maestro. Ah, pensé que se me había perdido la conexión. De acuerdo, maestra, y ya está la presentación. ¿Sí la ve? Sí, Ok, sí. usted me dice, ¿me paso a la siguiente? Ujú, sí, por favor. ¿De acuerdo? Adelante, maestra, la Ah, escuchamos. sí, bueno, lo que pude rescatarlo, bueno, y a la vez eh, también poder como comparar de lo que nos pueda servir y lo que se relaciona con el programa Ayuc. Hay una parte eh, bueno, en la introducción también muy interesante, no más que nada, la presentación ahí describe todo lo que se refiere el libro, ¿no? Ajá. Así ya en concreto, en este capítulo 1, nos habla sobre el aprendizaje mutuo. Acá narra una experiencia en donde muchos de nosotros como docentes del nivel de educación indígena, pues hemos vivido, ¿no? La gran mayoría, yo podría decir que será un 50 por ciento, porque muchos maestros en verdad están desubicados de su área lingüística, ¿no? Acá lo que nos comparte la autora es de que ella pasó una vivencia así, ¿no? De, de que compartió, convivió en su comunidad con estas personas, pero que lo único, bueno, se apropió de varios elementos culturales, ¿no? Y lo último que ya no pudo apropiarse fue de la lengua, ¿no? Pero para que pudiera también, ahora sí que sacar adelante todo este trabajo, eh, pues pasaron muchas situaciones en donde se tuvo que hacer un trabajo coordinado, ¿no? Un trabajo, por eso es que le llama a ella el aprendizaje mutuo. Tuvo que aprender también de los padres, de todos los elementos culturales que emergen en una comunidad. Y también me interesó bastante una experiencia, una cita que ella hace de una comunidad, allá en Chiapas,
¿no? De ahí cita ella a Carlos, no recuerdo su apellido, ¿no? Cómo es que él, no siendo hablante de o perteneciendo a ese grupo étnico, a esa etnia, él adquirió la lengua, ¿no? A todos los elementos culturales. ¿Y cómo? Pues tiene uno que, como se decía en las reuniones, tiene uno que practicar, tiene uno que hacer la escritura para poder adquirir esa habilidad, ¿no? Y bueno, eso es como un análisis que nos fortalece, ¿no? Como maestros que somos de, entre comillas, dijera también ahí el texto, maestros bilingües, ¿no? Voy a empezar con mi escrito, con lo que pude recuperar acá de este tema, perdón, de este libro. Hace un rato ya mencioné, ahí dice, el aprendizaje sería más completo si hubiera logrado aprender la lengua indígena, ¿no? O sea, que sí adquirió el resto de los elementos culturales, pero le faltó eso, ¿no? Entonces ella siente que sin la lengua indígena, pues es lo que el eje transversal de nuestra cultura, ¿no? Ujú. Mm, ¿Me pasa la que sigue? Sí, por favor. Bueno, en esta parte ella como que da sugerencias y que a mí me interesa, ¿no? Dice, los libros de textos deben de ser elaborados por los propios hablantes y docentes. Agrego ahí siempre y cuando en equipo, ¿no? O sea que los libros que han editado la Dirección General de Educación Indígena a la que dependemos, siempre esos libros, yo lo recuerdo también desde que éramos también como alumnas, ¿no? Nos llegaban incluso como docentes cuando también trabajábamos y tener que requisitar las boletas de calificación, aparecían ahí en una asignatura de lengua indígena, pero en realidad pues no se trabajaba como tal, no se aplicaba como tal. Entonces la mayoría de los libros, para nosotros del nivel preescolar, los de primaria nos los pasábamos y lo dejaban a veces en el almacén y ocupábamos como los chiquitos de preescolar para hacer los recortes, porque sí los dibujos como que eran más reales, ¿no? Entonces lo ocupábamos para recortes, pero no con el fin que fue editado, ¿no? Y también no hubo un consenso sobre la sistematización en sí del alfabeto Mije, porque pues ahí los escritos fueron unos cuantos quienes pudieron ponerse de acuerdo y no se socializó, no hubieron talleres por parte de la DGI hacia los docentes, cómo poder involucrar esta asignatura, así como dice ahí en el escrito, como, no nada más como una asignatura, ¿no? Sino que sea como una materia que nos dé un aprendizaje, ¿no? Y por eso, bueno, considero que es muy cierto lo que pues ahí la autora nos describe, ¿no? Igual cuando dice que todos los planes y programas que se aplican para los formadores de los docentes, pues no han respondido a las necesidades del nivel de educación indígena, ¿no? También considera ella ahí, pone en su escrito un ejemplo sobre las escuelas autónomas zapatistas que surge desde 1995. Hacía también un análisis sobre esas escuelas. Conocemos un poquito de la historia de cómo surgen estas escuelas zapatistas. Ahí, en estas escuelas zapatistas, pues no es como nosotros los oaxaqueños, los de la sección 22, de que exigimos al gobierno, demandamos también en cuestiones
política, el reconocimiento de nuestra etnia, el reconocimiento de toda nuestra cultura, pero a la vez como que pedimos algo a cambio, ¿no? Los zapatistas no son así. Ellos, sus escuelas son, como su nombre lo dice, autónomas. No dependen ni de la SEP ni de la DGI, sino sus propios maestros son de las propias comunidades, ¿no? En donde sus escuelas van formando a estos alumnos para la vida, ¿no? Para la cuestión comunitaria y no como nosotros que formamos alumnos, pero para otro fin, ¿no? Entonces, muy interesante esta parte de cómo se da la situación en las escuelas zapatistas, ¿no? Bueno, también nos habla ella ahí sobre la castellanización, ¿no? Muy cierto, yo le agregué ahí una parte donde dice la autora, ¿no? De que se observan tendencias de desplazamiento y resistencia de las lenguas indígenas, algo así dice, en, en las prácticas pedagógicas de castellanización, y de ahí se deriva lo que es el DCC, ¿no? La Dirección de Castellanización. Por eso actualmente nuestros centros de educación preescolar, sus claves son así, 20 DCC, que quiere decir que son, que pertenecen a la Dirección de Castellanización, ¿no? Y muy cierto lo que ella nos narra también en su escrito sobre cómo en aquel tiempo surgen estas prácticas pedagógicas de castellanización, porque en su momento así fueron las políticas educativas. Nuestros compañeros que actualmente ya se jubilaron, son compañeros que iniciaron como castellanizadores y traían ellos un programa para desplazar a la lengua indígena, ¿no? Y pues también concuerdo con la autora cuando nos habla de las escuelas mal llamadas bilingües, ¿no? En realidad, pues no hemos aplicado una educación bilingüe, ¿no? Creo que está en letra muerta, como también ella habla sobre las leyes, ¿no? Es algo muy, muy complejo, muy complicado, porque también depende mucho de nosotros los maestros, los docentes, que no hemos podido, tal vez no hemos puesto ese interés, no hemos tenido la conciencia de decir, soy de este nivel y lo voy a aplicar, ¿no? Una parte, y la otra parte es de que la desubicación lingüística, que también influye, ¿no? La otra diapositiva, maestro. Sí. Bueno, ahí nos habla sobre, dice, la lengua indígena como medio de desarrollo cognitivo y académico. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, perfectamente bien, maestra. Bueno, es que por rato se me va mi internet, ya empezó a relampaguear por acá. Bueno, acá ella sugiere que la lengua más bien se debe de aplicar, ¿no? Como un medio de aprendizaje, de un medio ahí como lo dice, de desarrollo cognitivo y académico. Nada más, nada más como un medio de comunicación, como un medio de decir, a ver, voy a traducir lo que di en español y lo traduzco ahora en mije, ¿no? Sino tenemos que hacer un proceso de aprendizaje significativo en nuestra lengua, ¿no?
Ujú. Y la segunda parte también muy cierto en en nuestras comunidades, es una realidad que, por ejemplo, para los de nivel preescolar, trabajamos la lengua, la revaloramos, incluso medio que aprendemos a escribir unas palabras con los pequeñitos, pero ya en los otros niveles no lo retoman. Solamente si en una comunidad está desde educación inicial, preescolar, primaria y todavía la secundaria comunitaria, consideran a la lengua indígena dentro del currículum. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, la escucho muy bien, Ah, bueno. maestra. Ah, entonces sí lo consideran, pero ya por ejemplo, en la primaria general o en la primaria formal, entre comillas, el nivel de telesecundarias, bachillerato, pues son niveles que ya no toman en cuenta a la lengua indígena, ¿no? Y eso se da en nuestras comunidades donde nos hemos prestado el servicio, ¿no? También hay un punto ahí donde dice que está lejos aún aplicar el bilingüismo coordinado y equilibrado. Creo que también no se da, eso no, muy difícil. Acá ella describe que también hay dificultades en los docentes para promover la lectoescritura en ambas lenguas. Es cierto, porque pues no contamos con esas técnicas, esa metodología y también el desconocimiento sobre la comunicación lingüística, ¿no? Eso también se nos dificulta porque hay muchos compañeros que hacen el intento de trabajar la lengua, pero solamente en cuestión oral, ya no en la escritura. Ahí también dice tiene que ver con lo anterior, el profesor tiene que contar con una formación inicial y continua. O sea que la formación que ellos proponen es así, ¿no? Es iniciar y constante, no que ahorita recibí un taller y se va el tiempo, ya no lo volvemos a recibir y se pierde, ¿no? Se pierde la secuencia. Y dentro de todo esto, ellos también, en el libro, ¿no? Considero que es muy interesante cómo ellos proponen que debemos de saber explicar el funcionamiento de la lengua, dice. Tratar de hacer las palabras olvidadas, porque sí lo hay, como lo decía el maestro Clímaco la sesión anterior, de que hay palabras que se están olvidando, ¿no? Y se quedaron, y nosotros, o las nuevas generaciones, incluso él mencionaba ahí que se quedaron con la palabra de la infancia, ¿no? Entonces, esas palabras olvidadas se van quedando. Y ahí cuando dice que crear nuevas tecnologías, también coincido con ella porque, por ejemplo, en el MIGE de nosotros, cuando la tecnología o, con decirlo así, nada más la televisión, el refrigerador, ya no tienen nombre en nuestra lengua. Sí, mi papá no puede decir televisión, él ya le adaptó, ¿no? Entonces, es crear esas nuevas terminologías. Para el refrigerador, él le dice touch donde se crea el frío, donde se forma el frío, ¿no? La televisión, dice, donde pasa la foto o la imagen, ¿no? Entonces se le va adaptando, pero para que todo esto se dé, implica, dice, también un trabajo de innovación, de creación y expansión de recursos lexicales, o sea, que nosotros nos interesemos por hacer esta situación, cosa que no lo hacemos. Por ejemplo, en la variante de Kichikobi, para decir dinero, cambio, ya lo dicen así en español, ya no como lo decíamos antes, como los abuelitos, como lo mencionaban. Hay muchas palabras que se están quedando, ¿no? Y en vez de ir expandiendo
así como dice, la expansión de recursos lexicales la vamos reduciendo, la vamos empobreciendo más nuestro idioma, nuestra lengua, ¿no? Y habla acá sobre que por todo eso es muy importante la revitalización de las lenguas, hay que darle vida a las lenguas, ¿no? Y bueno, pues sí, reconozco que sí existe deficiencias por parte de nosotros, los docentes, dice, tanto individual y colectiva. O sea, ahí es cierto que ni me intereso yo, pero también el equipo, no, como equipo, no se da. Entonces son cuestiones que ella describe y que sí, que, que hay parte de esa situación, es real con lo que nosotros vivimos acá. Nada más hablando con la gente con quien he trabajado incluso me autoevalúo, ¿no? Sí, maestro, vamos con la 5. En este capítulo ya como que se concreta más sobre la cuestión académica, ¿no? Ahí dice improvisación de profesores de lenguas. Habla primeramente de manera general, no nada más como maestros indígenas, ¿no? Como maestros indígenas, cómo damos la lengua, sino que en todos los niveles. Por ejemplo, nosotros que pasamos desde la secundaria, bachillerato, nos dieron inglés, 3 años en secundaria, 3 años en bachillerato. Vemos muchos libros que vienen escritos en inglés, programas en inglés, y al menos 2, 3 palabras nada más nos acordamos de lo que nos dieron los maestros, ¿no? Y así están todos, lo veo con las nuevas generaciones. Mis hijas que ya estudiaron la licenciatura llevaron una carrera así, unos semestres completos de inglés, pero no hay una buena metodología, ¿no? Entonces se da la improvisación también de esos profesores, ¿no? Entonces sucede en todas las lenguas. También rescaté en este capítulo sobre esta parte de que las universidades para la formación del docente se encuentran en la capital, ¿no? Existen muy pocas oportunidades de formación, es cierto. Por ejemplo, en la sierra, pues no hay universidades, ¿no? En donde nos formen como docentes. Sí, está una nada más allí en Jaltepec, pero en donde también se trabaja la lengua, ¿no, maestro? Pero pues está muy, muy lejos, ¿no? Entonces, no hay oportunidad, coincido con la autora, ¿no? También sobre los grupos multigrados, eso es no una limitante, pero sí como que es algo que se nos dificulta trabajar la, la cuestión lingüística, ¿no? Es parte de esta, de tal vez decir, bueno, voy a hacer esto, ¿por qué? Porque no lo podemos hacer como tal, habría que hacer una planeación distinta para poder hablar hasta la primaria, ¿no? Y esto trae porcentaje de reprobación y deserción que se observa y que se da en nuestras comunidades. También es parte del contexto, ¿no? Y bueno, hay una parte también en donde coincido que el ausentismo de los profesores, eso es real, si no es por reuniones, pues son las manifestaciones de nuestra gloriosa sección 22, que eran muy constantes. Lo otro, que habemos maestros mochilas, nos dicen en una comunidad donde estuvimos, no, ustedes son maestros mochilas, porque
los viernes ya llevan su mochila, dan a la 1 y ya están los taxis esperando allá afuera de la escuela. Nada más tocan el timbre y salen corriendo, ¿no? Y no hay esa conciencia, ¿no? Entonces, ¿sí me escuchan, maestro? Sí, maestra, la escuchamos bien. Ah, bien. Bueno, ya sobre hay un apartado donde ella habla sobre la cuestión de la ley, ¿no? Creo que sí es cierto que existe esa ley muerta. Están los convenios sobre los derechos lingüísticos, pero pues no se aplica, porque si se aplicara en todas nuestras comunidades indígenas, se estaría trabajando, rescatando, revalorizando nuestra cultura y nuestra lengua. Y bueno, se vuelve a retomar aquí esta parte de que la lengua indígena solo se usa para facilitar y acelerar el tránsito al idioma nacional. Eso es nada más para que me entiendan lo que yo estoy diciendo en español, ¿no? Y ella hace acá una buena observación de que la participación de los profesores son más en congresos y simposios. O sea que ahí así se va a dar, así se va a hacer, pero no aterriza más allá desde las bases, ¿no? Con los docentes. Y también coincido en que todas esas aportaciones debe ser desde la práctica, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Qué he hecho? O vamos a hacerlo así porque esto me ha resultado, ¿no? Y bueno, muy interesante ahí sobre que cualquier lengua materna debe ser enseñada a lo largo de muchos años, ¿no? No nada más, como lo dice el programa, por ejemplo, de primaria, de primero y segundo año, el primer ciclo, primero y segundo grado, deben de trabajar más la lengua indígena, pero ya en tercero y cuarto y así se va mermando, ¿no? Entonces, acá es un periodo muy prolongado. Dice, considerar a la lengua materna y segunda lengua como dos materias principales. Acá le puse entre paréntesis sobre los nidos de lengua. En la zona escolar a la que pertenezco, hay comunidades que están, creo que en la última comunidad del distrito de Villa Alta, pero ya la lengua zapoteca se está perdiendo, ya no lo hablan, ¿no? Entonces, se estuvieron promoviendo los nidos de lengua y trabajar para poder considerar a la lengua materna y segunda lengua como dos materias principales. Considero que es la separación de lenguas en clases, ¿no? Y no, o sea, que trabajar la lengua con sus elementos culturales, ¿no? Y no traducir, y no decir, a ver, trabajé acá este tema, ahora lo hago en español, o ahora lo hago en mije, ¿no? Entonces, sí, eso de nidos de lengua tiene que ver con lo de la separación de lengua, que también se puso en práctica en varias comunidades, ¿no? Muchas veces decimos que están muy marginadas y ahí todos hablan el mije o el zapoteco, y no, son comunidades en donde ya que tuvieron que ver otros elementos culturales también para que pudieran perderse la lengua, ¿no? Bueno, acá habla ella parte de las políticas lingüísticas y derechos lingüísticos que observaron o que pues bueno, dice, prohibir hablar la lengua en espacios públicos solo en casa. Eso se dio, eso es parte de la política, ¿no? Para el desplazamiento de nuestra lengua.
y vuelve a ella retomar acá esa parte sobre el programa excluyente de castellanización. Es parte de esa política, ¿no? Las leyes y derechos son los mismos, no son los mismos, dice. Todo es letra muerta, ¿no? La política lingüística dice que habla más sobre la formación de recursos humanos, ¿no? Y bueno, todo lo demás, la lengua siempre ha sido compañera del imperio. Considerar el significado de la terminología dialecto, creo que esa parte, a lo mejor con nosotros los docentes ya está superado qué es el dialecto y por lo menos creo que eso sí sabemos. Pero nuestra gente en nuestras comunidades nos hemos topado con gente, no, yo no quiero que mi hijo hable el dialecto, dicen, ¿no? Porque consideran el dialecto con el término peyorativo, ¿no? Entonces, esta parte a lo mejor para nuestro programa, AYUC, considerar esta parte, la política lingüística, ¿no? Esta parte como que nos hace falta un poquito hablar tal vez, ¿no? Acá cuando enseñar la lengua es mucho más que folclore, no nada más porque debes de hablar o porque se oye bien o porque se tiene que rescatar, sino implica más, ¿no? Que tiene que ver con la identidad personal. Y hablaba también ella y de la autora sobre una diversidad lingüística, que no nada más, como por ejemplo nosotros los mijes, a ver, yo soy mije de la parte baja, son cuestiones geográficas, como lo dice en nuestro programa, ¿no? El programa mije. Pero dentro de esas regiones también hay muchas variantes más, ¿no? Por ejemplo, en la parte baja, que están los municipios, San Juan Mazatlán, está María Lombardo, San Juan Guichicobi y otros, hay una variante, hay una variación lingüística ahí, ¿no? No nada más somos mijes altos, mijes medios y mijes bajos, ¿no? Sino a lo mejor es hablar ya en más concreto sobre esa diversidad lingüística. Y bueno, también los medios masivos de comunicación, ahí ella remarca sobre la televisión como un enemigo mortal sobre las lenguas minoritarias, ¿no? Siempre pues han bombardeado esta parte. Bueno, ella habla ahí sobre considerar el nivel de bilingüismo en las escuelas. Bueno, muchas veces queremos aplicar un programa o queremos trabajar la lengua en una escuela sin antes hacer tal vez un diagnóstico de la situación lingüística de nuestros alumnos, porque en la actualidad nos topamos con alumnos que ya son monolingües en lengua español, alumnos bilingües en varios niveles, ¿no? De bilingüismo y alumnos monolingües en lengua indígena, ¿no? Entonces debemos de considerar cómo trabajar esa situación. Y claro, todas las políticas lingüísticas, así como lo dice ella, que han tenido el objetivo sobre la extinción de las lenguas nativas. No ha habido una política lingüística que esté a favor de nuestras lenguas. Bueno, ahí también habla parte de la conquista espiritual, lo que ha sucedido con nosotros los mijes. A veces los zapotecos se burlan de nosotros, ¿por qué se consideran los mijes como indomables, los jamás conquistados, cuando que fueron conquistados por la cruz? Bueno, en parte, a lo mejor en cuestión histórica, podremos defendernos de que fueron no tan fácil domados por la cuestión material nuestros antepasados, ¿no? Pero sí entraron por la cuestión espiritual, ¿no? Ya no hay decir soy un mije 100% en cuestión de religiosidad, ¿no?
Ya hay una mezcla ahí entre lo occidental y lo nuestro, ¿no? Mm, acá, bueno, el otro dice, los misioneros frailes aprendieron las lenguas nativas, una inmersión total de la lengua, porque es muy cierto, en mi infancia yo recuerdo que allá en toda el área de Ichicobi conocimos a un señor gringo, un tal Norman. Ese señor lo topabas y te saludaba en mije, le contestabas y entablaba un diálogo. Ellos traían una misión, ¿no? Tal vez eso surgió después de los frailes, los dominicos, pero lo que le estoy hablando fue como por el año, que será 80, 70, 80, andaban un grupo de gringos allá y que pues hasta posteriormente, después de que uno empieza a medio leer, es que nos damos cuenta que pues era gente del ILB quien llegaba pues aprender la lengua, pero con una intención, ¿no? Con otra intención de cristianizar a nuestra gente, ¿no? Y posiblemente eso de la inmersión de la lengua puede aplicar también en nosotros como docentes que estamos fuera de nuestra área lingüística, ¿no? Tengo que trabajar y estar con los niños, con los padres de familia, con la comunidad para poder aprenderme la lengua de ellos, ¿no? Pero pues eso es un proceso muy largo. Rescato también ahí sobre la autodenigración, que nosotros mismos todavía no somos conscientes de decir, soy mije, ¿no? Soy zapoteca, soy chinanteca o soy mije y voy a hacer algo por mi cultura, sino nosotros mismos nos empezamos a denigrar, ¿no? A decir, a veces no reconocer nuestra identidad. Bueno, el otro dice los problemas de castellanización. Bueno, uno de los problemas sobre la castellanización es ahí de que ni bien aprendo el mije, pero ni bien aprendo el español, ¿no? Estamos trabajando las dos lenguas de manera muy superficial, ¿no? No la trabajamos como debe de ser y eso, por eso ahí lo puse como lo dice ella, como un semilingüismo, ¿no? Y ahí más adelante se describe por qué, ¿no? ¿Qué es cuál es la consecuencia de todo eso, ¿no? Y más, bueno, aquí ya la autora hace referencia sobre la conquista de los derechos, ¿no? Cómo es que primero, después de la castellanización, vino lo que es la educación bilingüe bicultural, en donde también se editaron varios materiales, libros, ¿no? Que quedaron igual en el almacén, no se distribuyeron o no se emplearon como tal. Posteriormente viene lo que es la educación bilingüe intercultural, en donde considera la autora, y coincido de que en este punto hay como que hay algo más sobre que nos lleva la aplicación de una interculturalidad, ¿no? Pero que también estamos muy lejos todavía, ¿no? Creo que ya el capítulo 3 ya no pude pasarlo en diapositivas, maestro. Creo que es lo que pude rescatar de lo importante de estos dos capítulos. Muy bien, maestra. Interesante lo que comenta. Yo creo que podemos ahorita que presente el maestro Eleazar retomar algunos puntos que estuve anotando acerca de sus propias reflexiones a partir del texto. Adelante, maestro Eleazar. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, maestro Eleazar. Bueno, hice mi análisis sobre el libro de Purépecha en Michoacán, sobre la formación de profesores de lenguas indígenas. Bueno, menciona ahí, por ejemplo, el maestro indígena, ¿no?
que un maestro indígena enseña no nada más conocimiento, sino también las actitudes y los educandos para su propia lengua y cultura. Creo que eso es algo que menciona y es muy, muy importante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que primero hay que, ahora sí, conocerse, ¿no? La identidad más que nada, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo, ¿no? Yo creo que eso se debe de conocer primeramente. Y también, pues, de hecho, de una u otra manera se tiene que conocer los usos y costumbres de cada comunidad, ¿no? Ahora sí, el pueblo Aylló tiene mucha cultura en este caso, ¿no? Por ahí se pregunta también, hay una pregunta que dice, ¿cómo hacer para que el maestro sepa cómo enseñar su lengua y su cultura? Creo que es muy importante a que los maestros conozcan tal vez, ahora sí, o que tengan estrategias más que nada en cómo enseñar la lengua ayuk a los niños, más que nada dentro del aula, con los niños trabajándolo, ¿no? Más que nada el maestro debe de actualizarse para que pueda enseñar la lengua a los niños, a los pequeños que están en la edad de estudio. Y igualmente, pues su cultura, ¿no? Creo que es importante conocer también la cultura de cada comunidad. Para ello hay que saber explicar su funcionamiento y su uso en el contexto social y cultural y también transmitir conocimientos con una metodología didáctica adecuada, creo, ¿no? Es importante para que puedan los niños tal vez comprender su lengua y la cultura. Y más que nada se tiene que conocer al maestro de dónde es, ¿no? Por ahí menciona la autora María Brum, menciona un poquito sobre las políticas lingüísticas, ¿no? Y educativas, en donde menciona que se enfoca en mejorar la práctica docente de los profesores en lengua indígena. Y también menciona que a través pudiera ser de un curso que se desarrolle habilidades, estrategias, técnicas a partir de la competencia. Allí se pregunta y menciona, saber es una competencia, saber hacer y saber, ¿no? Deben de ser capaces de actuar ambas culturas. Los profesores que atienden la educación básica bilingüe en las comunidades indígenas que lo hablan, lo deben de también escribir, más que nada, ¿no? Es importante porque hay compañeros que tal vez de una u otra manera, pues sí hablan su lengua originaria, ¿no? Que es el ayok en este caso, pero también a veces hay dificultades tal vez y creo que en la mayoría pasa. Por eso es que es importante tal vez retomar la lengua ayok porque siento que todavía sí se sigue manteniendo en las comunidades la lengua ayuk, sí la gente sí lo habla, pero es un poquito difícil la situación, ahora sí que la mayoría o los profesores mismos de una u otra manera deben de conocer y escribir la lengua, ¿no? Al comparar la situación con las lenguas, el bilingüismo, pues es importante, ¿no? Es importante, hay que tener elementos, o ahora sí para la investigación igual, conocer un poquito sobre las políticas del lenguaje igual, las medidas de revaloración y más que nada la lengua y la cultura, ¿no? Yo creo que la visión del bilingüismo como una ventaja o no como ahora sí no verlo como menciona la autora, un lastre, ¿no? Social. La enseñanza de la lengua a su vez constituye importante la medida, ¿no? De mantenerla y difundirla. Creo que uno de los objetivos que menciona globales es crear conciencia lingüística. Por ahí menciona también proporcionar herramientas para que los docentes describan sus propias lenguas y crean sus propios materiales didácticos. Creo que eso es muy importante cuando menciona los materiales didácticos. A veces, pues, los niños de una u otra manera, cuando se trabaja la lengua ayuk, ahora sí, en este caso, en la zona en que pertenecemos, de hecho se trabaja por proyectos, ¿no? Se toman algunos proyectos que son de la comunidad y se aborda a través de, ahora sí, en las escuelas, ¿no? Más que nada, de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, se va abordando el proyecto escolar comunitario, que podemos decirlo así, ¿no? Y más que nada, pues se ve los temas que se tienen
en las mismas comunidades, por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, el trabajo que realizan cotidianamente la gente de la comunidad, por ejemplo, la elaboración de la panela, ¿no? Y de hecho, de una u otra manera, pues eso es lo que trabajan, ¿no? Más que nada, y pues de una u otra manera es la forma en que pudieran tal vez abordarse todo esto, ¿no? Pero también menciona la formación docente, mejora la calidad de la enseñanza, igual de una u otra manera tendrá un efecto, como menciona la autora, multiplicador a largo plazo e impactará las políticas lingüísticas y educativas igual, ¿no? Entonces, pues, de una u otra manera, menciona allí la autora, que pues de una u otra manera, debe uno conocer también ahora sí las políticas lingüísticas, ¿no? Que se dan en lo educativo, ¿no? Bueno, en el primer capítulo se resumen más que nada las experiencias docentes, que son las bases o los antecedentes de este trabajo, bueno, lo que menciona en el libro, ¿no? Y las que nos permiten plantear los problemas de formación, menciona ahí deficiente, ¿no? De la falta de materiales tal vez de enseñanza y de consulta y la dificultad que tal vez tenga el profesor, ¿no? Eso es lo que menciona en el primer capítulo. También menciona en el segundo capítulo que se establece el marco de la referencia sociolingüístico de parte de los contextos educativos, de formación decente y de la enseñanza de la lengua en general. La enseñanza de la lengua indígena, eso podríamos decirle que me lo menciona que también son como dos vertientes, lo que es la lengua materna y pudiera hacerse como la segunda lengua extranjera, ¿no? En la parte del tercer capítulo, bueno, menciona que pues goza de un marco conceptual para el diseño de un curso o formar profesores para desarrollar competencias, habilidades, estrategias y técnicas a partir de las competencias. De ahí menciona nuevamente el saber hacer y saber ser. Y también ahí menciona que se pudiera como dibujar un perfil del profesor de la lengua indígena, ¿no? En resumen, el qué y el cómo enseña, ¿no? Entonces, lo que menciona ahí el tercer capítulo. En el cuarto capítulo se presenta el programa formativo. Ahí menciona los tiempos, las modalidades, los requisitos que tendrán que ser flexibles de acuerdo a la situación, más que nada específicas, ¿no? Bueno, creo que en donde menciona la situación, pues es obvio que de una u otra manera, pues debe que conocer uno más que nada, pues el contexto que tiene, ¿no? De cada comunidad en donde está uno ejerciendo tal vez la práctica docente, ¿no? Menciona también la competencia intercultural y no pueden aprenderse sin una interacción constante, el aprendizaje y cooperativo. Y no puede darse también a la distancia, ¿no? En el capítulo quinto, a manera de conclusión, hace un resumen esquemático, ¿no? Y que representa las perspectivas que se valoran a la distancia, las experiencias que se reconocen y oficialmente como es lo multicultural y plurilingüe, ¿no? Pues de una u otra manera es la que menciona allí, pero pues igual creo que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres, ¿no? Culturales. En ello incluye el derecho a mantener y proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, ¿no? Como lugares arqueológicos y otros, ¿no? Históricos. Bueno, es lo que menciona, las ceremonias, los diseños, las tecnologías, lo que mencionaba igual la maestra Ani, y creo que mencionaba ahí también de las tecnologías, ¿no? Entonces, creo que
en resumen, más o menos es la que tengo ahorita. Sobre el libro, de hecho, vienen varias experiencias de docentes de Purepecha en cómo es que se fue o cómo es que empezó a darse la situación del bilingüismo. Por ahí mencionaba de un profesor que pues de una otra manera llevaba creo 15 años ahora sí, en la docencia, pero que no había aplicado el bilingüismo, no lo había, yo así lo entiendo que no lo había trabajado, ¿no? Hasta que se dieron las situaciones en que empezó tal vez a irse en los cursos del bilingüismo, ahora sí en este caso la lengua de Purepecha, o que ellos en Michoacán hablan, entonces creo que pues, menciona una experiencia allí, ¿no? Entonces cuando empezó tal vez de una otra manera de empezarlo a trabajar, ¿no? A través ahora sí, de talleres, de cursos y todo eso empezó a trabajarlo. Creo que es una experiencia que pues de una otra manera ahora sí me interesó, porque pues creo que de una otra manera pues se da con los compañeros, ¿no? Hay compañeros que de una otra manera pues trabajan más ahora sí, con el plan y programa, y a veces se deja a un lado la situación ahora sí, de los temas comunitarios, ¿no? Es como, pues, cumplir con lo que dice, ahora sí, de manera oficial, o ahora sí, lo que menciona el plan y programa oficialista, ¿no? Entonces se adentran más y a veces dejamos a un lado lo que es nuestra lengua, nuestra cultura, y que pues es muy importante conocerlas igual, ¿no? Creo que de una otra manera, pues nuestros antecesores ahora sí nuestros padres o nuestros abuelos, pues nos han inculcado ese de que se tiene que seguir retomando el asunto por así, de los temas comunitarios o de los temas que tiene cada comunidad, que de hecho es una diversidad cultural, ¿no? Y que hay muchos temas comunitarios que se pueden trabajar ahora sí en nuestras escuelas, ¿no? Y que cada comunidad pues tiene sus diversidades o de temas comunitarios, y de que cada comunidad pues tiene sus diferentes contextos también, como se da en la lengua, ¿no? Que a veces pues de hecho se trabaja, pero a veces lo trabajan diferente, ¿no? Pero pues creo que ahora sí se da en que se tiene que tener, ahora sí de una otra manera, un escrito, ¿no? Libros para podernos guiar y que tal vez esto se pueda dar a conocer en las comunidades, ¿no? Pues eso es lo que puedo mencionar, doctor. Es lo que leí, de lo poco que tal vez revisé del libro, pero pues ahí están y es lo que tengo hasta ahorita. Muy bien, maestro Eleazar, muy buen resumen, al igual que el de la maestra Ani. Yo lo que quería en este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy es que ustedes fueran identificando las carencias que existen y quién es mejor que ustedes dentro del sistema, ¿no? Y el hecho de que a más de 40 años de existencia de la DGI podamos contar muy pocos programas exitosos de educación bilingüe, ¿no? Y parte de todos estos elementos que menciona la autora, pero de otros más, ¿no? Entonces sí es importante identificar qué es lo que falta en la educación bilingüe como para ver si el programa que nosotros estamos proponiendo cubre algunas. Sabemos que es muy ambicioso querer que cubra todas, pero pues bueno, siempre hay que ser ambiciosos. Pero al menos tendríamos que cubrir las más evidentes, ¿no? Las que vemos nosotros que son las que lastiman más, ¿no? Que son las que más preocupan en en esta educación que llamamos bilingüe y que últimamente la Ley General de Educación llama multilingüe y pluricultural, ¿no? Entonces, en pocas palabras, maestra Ani, maestro Eleazar, díganme qué es lo que rescatan de este texto.
Así si yo les pidiera, defínanme qué es lo que dice ese libro, ¿ustedes qué me dirían? Doctor. Sí, adelante, Maestro Ani. Sí, bueno, así de manera general, este, bueno, coincido en que el nivel de educación indígena ha sido este, despreciada, no se ha tomado en cuenta como tal, ¿no? Como debe de ser. Así como también ahí la autora narra una experiencia de una clase en purépecha, así lo damos, ¿sí? Me ha tocado observar a compañeros que según dan su clase en su lengua, pero así se da, tal cual. Entonces, lo que podía considerar como o rescatar esta parte es de que es necesario que nosotros como docentes, primeramente, tengamos el dominio de las habilidades de la lengua, ¿no? Y que eso le ha faltado también a la DGI, promover, o no sé si la DGI o no ha aterrizado hasta con nosotros los docentes, ¿no? De poder impartir esos cursos, ¿no? Pero directamente con los maestros, ¿no? Entonces, creo que esa parte, no, al menos en mi jefatura, no se da, no hay un curso así constante, sino es que es iniciativa nada más de uno, dos o tres compañeros, pero así que se dé, hemos sido abandonados. A lo mejor queremos culpar a la DGI o más allá, ¿no? Pero sí, creo que es cuestión de, de una preparación, de una formación continua, ¿no? Respecto a nuestra lengua, a nuestra cultura, ¿no? Y lo otro sobre la revitalización de nuestras lenguas, ¿no? Creo que eso no lo tendríamos que considerar, ¿no, maestro? Sí, Así de sí. manera muy, muy general, porque sí hay muchos conceptos que rescatar ahí con el libro, ¿no? Pero Pero sí, qué, muy interesante lo que ella dice, que primeramente como docentes tenemos que conocer el dominio de esas 4 habilidades en la lengua, ¿no? Ahí habla ella de que debemos de hablar, escuchar, escribir y leer en cuestiones de las 4 habilidades, lo que es la expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora. Y eso sí nos hace falta a muchos docentes, ¿no? sí. Fíjese qué interesante, maestra Ani, y yo creo que también cuenta la experiencia que tiene usted en el medio, pero está ubicando el que yo considero que es el mayor problema, el problema más difícil en educación indígena, y es este del abandono, del menosprecio, y el hecho de que no exista en verdad una perspectiva para una educación, vamos a llamarla bilingüe, porque ni siquiera podemos hablar de intercultural ni de plurilingüe, sino una educación bilingüe que nos permita comparar cómo funciona una cultura, cómo funciona la otra, cómo funciona una lengua, cómo funciona la otra, ¿no? Tendríamos que tener buenas bases lingüísticas y buenas bases culturales. Y de repente eso nos falta, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo creo que le tendríamos que pedir a un programa, que nos diera buenas bases lingüísticas y buenas bases culturales de dónde vamos a ir, porque no lo sabemos todo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque yo sea purépecha, no conozco bien cómo funciona la cultura, ¿no? Entonces un programa me tendría que explicar eso, tal vez no de manera detallada, porque como dice el maestro Eleazar, la cultura es tan amplia que nunca la terminamos de conocer, pero por lo menos que me dijera sobre qué bases funciona. Una de las cosas interesantes que tuvimos oportunidad de dialogar con el maestro Clímaco y los maestros que participaron en la primera parte de este programa fue en la importancia del ritual para los mijes, ¿no? Entonces ellos me decían que la vida de los mijes, como lo decía la maestra Lupita la vez pasada, gira en torno a los rituales. Entonces,
algo que tendría que ir, yo creo que en un programa, pues es eso, ¿no? Cómo ven el mundo, los Ayuk, y ver por lo menos cómo funciona un ritual, ¿no? Por lo menos que nos diera una generalidad sobre el ritual. Pero este tema de la pertenencia, de la identidad y del revalorarnos como miembros de un pueblo, es algo que generalmente está ausente en los programas, ¿no? Y se da por hecho que uno, por pertenecer a la cultura, tiene buenas bases culturales cuando no es cierto, ¿no? Porque tenemos diferentes historias y diferentes también formas de entender a la cultura propia y a la cultura ajena, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que tendríamos que trabajar en el estado en el que nos encontramos actualmente, porque ese estado de abandono y de menosprecio que usted menciona, pues es histórico. Y yo creo que podríamos hacer cosas para irlo cambiando, pero como dice el presidente, este es un elefante que se va a mover muy lento. Entonces, en lo que ese elefante se mueve, pues seguramente muchas lenguas se van a morir. Y nosotros desde nuestro ámbito de acción, pues podemos empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, no resolver los problemas porque pues no lo vamos a poder hacer, pero sí desde nuestro ámbito de acción comenzar a tomar decisiones y comenzar a realizar pequeños pasos. Muy interesante lo que plantea maestra, y yo creo que ese es nuestro punto de partida, perdón, es trabajar la autoestima, trabajar el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, y eso transmitirlo a nuestros alumnos, ¿no? Porque yo siempre he dicho que nosotros no podemos convencer a alguien de algo que no estamos convencidos, ¿no? Entonces, si los maestros se sienten incómodos con hablar la lengua, con su pertenencia a la cultura, pues seguramente eso le van a transmitir a los alumnos. Y usted lo mencionaba hace rato, en estas actitudes que tienen, no, perdona, el maestro Eleazar, en estas actitudes que tienen los maestros y que como son precisamente eso, maestros, pues seguramente muchos niños van a recibir esa influencia y van a reproducir la forma en la que el maestro se posiciona frente a la cultura. Entonces, me parece muy bien, yo creo que ese sería nuestro primer punto dentro de estas necesidades que vemos que tienen que ir reflejadas en este programa que estamos trabajando. Maestro Eleazar. Sí, doctor, de hecho, de una u otra manera, yo creo que, pues igual rescato muchas, ahora sí, muchas cosas con la lectura, porque de hecho, de una u otra manera, creo que como profesores debemos de conocer nuestra identidad, ¿no? Pero igual, creo que, pues mencionaba también allí, la maestra Annie sobre el nido de lenguas. Por ahí también hay otros libros que pues mencionan en cómo tal vez trabajar con los niños, ¿no? Pero igual si hace falta mucho, creo que ahora sí en el pueblo Ayuk o Ayuk, en trabajar más que nada sobre la identidad. Muchos compañeros podemos decir que pues a veces no reconocemos nuestra identidad, de dónde somos, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Y creo que este libro pues nos da como grandes enseñanzas en cómo aterrizarlo tal vez con nuestros niños o con nuestras comunidades mismas también, ¿no? Por ahí también menciona, creo que hace falta también con los profesores tal vez eh, trabajar más ahora sí con los talleres y cursos que pues de una u otra manera como maestros que estamos frente al grupo, pues sí se ha dado poco, ¿no? No se ha dado constantemente. Y sí hace falta que se trabaje más que nada ahora sí la lengua, ¿no? La lengua yuk, pero a través tal vez con más estrategias, con más técnicas, con más, de otra manera, que pueda interesarles o que puedan los maestros mismos ahora sí lo puedan entender, ¿no? Porque igual ahora sí, cuando los compañeros de una otra manera, pues se les dice que ahora sí es importante, pues, por su práctica docente, que lo tienen que aplicar con los niños, ¿no? Y hay compañeros que tienen muchas habilidades, tal vez ahora sí con la escritura yo, pero pues también hay compañeros como que de una u otra manera, pues no, como que, pues ahora sí trabajan más con lo oficial, ¿no?
pero creo que como docentes o como maestros bilingües lo tenemos que retomar fuerte esto, pues, ¿no? Si no, porque en las comunidades, pues sí se están perdiendo, ahora sí la lengua, yo más que nada, ¿no? Ahora sí, donde ya hay más urbanización, donde ya hay como ahora sí más cercanas a la capital, pues de hecho los niños hablan más español, ¿no? Que a yo, pero pues ojalá ahora sí con más, ahora sí, libros, pues ojalá se puedan interesar más las comunidades o los maestros más que nada y que se pueda seguir fortaleciendo ahora sí la lengua en las comunidades. Sí, gracias, maestro. Fíjese que eso es interesante también y yo creo que lo podríamos tomar como un segundo eje, ¿no? Este tema de la autoidentificación y la autoadscripción, precisamente lo quisimos trabajar a partir de esto que llamamos práctica valorada, ¿no? ¿Y qué es la práctica valorada? Pues aquellos conocimientos y aquellos valores que nos inculcaron a nosotros desde niños y que nos hicieron formar parte de una comunidad. Por eso, precisamente, retomando lo que propone el PTO y están haciendo ustedes, proponemos trabajar a partir de los proyectos, ¿no? A partir de este proyecto de la panela, por ejemplo, el de la cosecha de café, etcétera, etcétera, porque son cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, en primer lugar, y después nos hacen sentirnos parte de esa comunidad. Entonces, eso, llevarlo a la escuela, nos da un primer punto y nos da ese sentido de pertenencia. Y en segundo lugar, pues a partir de esos proyectos también desarrollar estos conocimientos, ¿no? Muchas veces, y yo creo que ese es uno de los problemas que existe actualmente con trabajar con proyectos, se entiende que es lo mismo hacer un proyecto productivo que trabajar por proyecto en la escuela, y son cosas diferentes, ¿no? Porque en la escuela lo que estamos haciendo es formar, y muchas veces lo que se hace es instruir, ¿no? Son cosas que parecen cercanas y parecen ser lo mismo, pero no es cierto, ¿no? O sea, en la escuela estamos formando a esos nuevos ciudadanos, pero los formamos a partir de valores, a partir de conocimientos, que es lo que propone la nueva escuela mexicana incluso. Pero muchas veces pensamos que la escuela es un lugar de instrucción donde les vamos a dar indicaciones y que esas indicaciones son las que siguiéndolas van a permitir que estos seres humanos se formen. Y la práctica valorada lo que hace precisamente es eso, es formar, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos un tema como la panela, pues estamos formando en el valor del trabajo, en el valor de la autoidentificación, estamos formando también en el conocimiento del medio ambiente, en el conocimiento de las matemáticas, etcétera, etcétera. Ese es uno de los puntos que me parece que Oaxaca ha avanzado bastante bien y que nosotros estamos retomando en el programa. Hay un tercer punto que ustedes tocaron de manera tangencial, pero que me parece interesante, y ese es el tema del arraigo. Decía la maestra Ani que eran maestros mochileros porque el viernes ya estaban listos con la mochila para irse. Y eso es lo que pasa no solamente en la región Ayuc, pasa en todo el estado. A mí me llamó particularmente la atención este fenómeno, ¿no? Porque aunque muchos maestros sean de la comunidad donde trabajan, tienen casa en Oaxaca y se van para allá los fines de semana. Y yo creo que este tema, yo no podría decirles cómo trabajarlo porque pues, definitivamente no sé, pero es un tema que a mí me llama mucho la atención y como que también es necesario para este vínculo escuela-comunidad. Los programas y los proyectos que se han hecho, incluyendo el que propone la autora de este texto y los que ella pone como ejemplo, parten de una premisa que no necesariamente es cierta, que maestros, escuela y comunidad son una sola entidad y que se llevan muy bien. Eso es mentira, según lo que yo he visto. Pero también otra de las cosas a las que nos enfrentamos es, y eso sí lo tocaron ustedes ahorita, es este tema de que la gente ya no quiere que las nuevas generaciones hablen la lengua, ¿no? Eso es una mala actitud hacia la lengua. Ese tema
también viene de una historia de discriminación, pero también viene de una historia que tiene ciertos temas verdaderos, ¿no? Como que la educación indígena ha estado en los niveles más bajos, como que los maestros no estaban bien preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el tema aquí en este punto de la relación escuela-comunidad tendría que ser también desde muchas perspectivas, ¿no? Porque no es solamente una relación donde sean un binomio perfecto, sino hay muchas realidades que son distintas, ¿no? Entonces, ahí yo todavía no sé cómo entrarle, no sé si ustedes, desde su experiencia, pudieran hacerme algún comentario sobre este tema. Maestra Ani, maestro Eleazar. Ujú. Sí, sí, maestro, ¿se refiere a la relación maestro-comunidad? Así es. Ujú. Sí, eh, bueno, con nuestra experiencia, es que ese vínculo o esa relación entre el maestro y la comunidad sí se da, pero como, bueno, le digo, voy a hablar de mi experiencia, cómo es que se ha dado, ¿no? Cómo es que lo hemos vivido. Se da más en cuestión de amistad, como de relajamiento, ¿no? Esa relación entre maestro y comunidad. No hay una correlación, no hay esa interacción como para poder trabajar cuestiones culturales, ¿no? Sí, el maestro, y más si es hombre, ¿no? Hay una fiesta en la comunidad, pues vamos a ir a convivir con con el pueblo, con los ciudadanos, ¿no? Es ese tipo de relación, ¿cómo sería? De amistad, de amigos, nada más. Pero no hay una vinculación en donde sí voy a una fiesta a convivir. En el caso de las mujeres, a veces, más si es una maestra que viene de otra región, que no es de la misma, por lo menos de otra comunidad, pero de la misma región, ¿no? Cuando somos de maestras indígenas o de la misma región, como que nos involucramos en el quehacer de lo que hacen las mamás, hablando de una fiesta, ¿no? Voy, me involucro, también hago las tortillas, si están haciendo tamales, también me involucro haciendo tamales, porque dentro de ese equipo hay mucha plática, salen comentarios, pláticas de todo lo que se vive, ¿no? En una comunidad. En el caso de los hombres no son así, es otra la relación que se establece, ¿no? Pero hasta ahí también hemos observado, maestro, que este, no, no hay una buena relación o los padres de familia como que todavía sienten el temor hacia los padres, ¿no? Cuando a veces decimos, a ver, como un director le pregunta a los padres, a ver, padres de familia, ¿qué opinan? ¿No? Porque también habemos maestros que ponemos en una asamblea, pues queremos su sugerencia, queremos observaciones hacia la cuestión laboral y los padres no hablan. O cuando vamos a visitar a un compañero en su escuelita, los padres de familia, la autoridad municipal no dice nada, y más si está presente el maestro, ¿no? La autoridad se cohíbe cuando el maestro, y a veces hemos ido a visitar a una autoridad municipal y preguntar cuál ha sido la función del maestro. Sin el maestro, las autoridades y los padres de familia sí, como que se expresan más con más libertad, ¿no? Pero pues sí, todavía no hay esa vinculación o esa estrecha
relación entre maestro y comunidad, ¿no? No sé si pude responder. Muy bien, maestra Ani, yo creo que sí, y es una de las cosas que tendríamos que considerar en este programa, ¿no? Algunas estrategias para que haya esa relación entre unos y otros. Maestro Eleazar, no sé si tenga algún comentario sobre el tema. Sí, sí, doctor, a lo que menciona, por ejemplo, si existe relación escuela y comunidad, pues efectivamente lo que menciona la maestra Ani, eh, cuando hay una relación tal vez con la comunidad es cuando se acercan las fiestas patronales, incluso pues se hace la invitación a la escuela para que los profesores organicen, por ejemplo, la conducción de los partidos de básquetbol que a veces se hacen en la región. Y, por ejemplo, también ahora sí, pues uno también se involucra uno con la comunidad, ¿no? A estar llevando los partidos, estar en las anotaciones, ¿no? Entonces creo que de una otra manera se involucra uno con la comunidad en ese lado. Igual ahora sí, lo menciona la maestra Ani, que pues de una otra manera tal vez pues ahora con la equidad, de una otra manera tal vez ya como que se va dando ahora sí la igualdad y ya se está participando con las maestras y maestros y tal vez también para llevar, por ejemplo, el programa social, ¿no? Que de hecho a veces lo conducen las maestras, ¿no? Entonces, de una otra manera sí se ha involucrado, ¿no? Sí se trabaja o sí se involucra con la comunidad, en donde se permite, más que nada, ahora sí también siento que también ha sido un problema las religiones, ¿no? Hay comunidades en donde pues la religión es católica 100% y hay comunidades en donde pues hay varias religiones y siento que ya no hay como una relación directamente con la comunidad, ¿no? Pero pues de una otra manera sí hay esa relación, ¿no? Creo que también pues se ha abandonado un poco en las escuelas sobre los trabajos extraescolares, ¿no? Creo que anteriormente pues sí se daba mucho eso. Ahora a partir de que menciona la maestra Ani sobre pues las maestros que pues son de mochila, ¿no? Antes tal vez sí se daba mucho eso de trabajos escolares con las hortalizas, porque tal vez sí se involucraban los padres de familia, ¿no? Pero a partir de la reforma educativa tal vez de Peña Nieto, pues como que todos los maestros, de una otra manera, más que nada se fueron más para tal vez prepararse por una situación que se mencionaba sobre los exámenes, ¿no? Y como que se dejó al lado con lo que era nuestra cultura, lo que es nuestra lengua o los trabajos que pudiera hacerse con los padres de familia, ¿no? Como que fue algo que pues a todo mundo le espantó, ¿no? Pues tengo que prepararme porque tal vez sí pudiera venir un examen, ¿no? Pero pues creo que eso es lo que tal vez pues les ha faltado de una otra manera a los docentes, ¿no? Que pues creo que se tiene que seguir trabajando más que nada y estar involucrados con la comunidad porque es importante la relación porque de una otra manera cuando hay alguna situación, pues son los padres de familia los que respaldan el trabajo del maestro, ¿no? Más que nada, ¿no? Pues yo es lo que puedo yo agregar. Muy bien, maestro. Pues yo creo que ustedes están dando varias respuestas que igual y los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, pero no estamos tan en contacto con las comunidades y tan en contacto con el día a día, pues no nos imaginaríamos. A mí me parecen muy buenas las dos respuestas que dan ustedes y yo creo que es algo que tendríamos que mencionar al menos en alguna línea dentro del programa. Otra cosa que ha estado desde que empezamos a trabajar este programa, ha estado presente, es este tema de la religión, ¿no? Parece ser que las nuevas religiones, y por nuevas hablo las que acaban de entrar en las comunidades, son un tanto cuanto agresivas, ¿no? Hacia todo lo que no consideren ellos que es apropiado para la religión. Entonces, pues es un problema, sobre todo me lo mencionaban los chinantecos, en algunas comunidades donde ya toda la comunidad se cambió a esa religión.
Ahí, pues yo creo que también es parte de una intervención del Estado, porque pues nosotros podemos tener mucha voluntad y querer hacer muchas cosas, pero en esos contextos donde ya hay una conversión absoluta de la comunidad a una confesión religiosa que niega la cultura, por ejemplo, pues yo lo veo muy complicado, ¿no? O sea, no podemos partir de situaciones ideales siempre porque no hay situaciones ideales, ¿no? Pero estas situaciones donde ya hay este tipo de fenómenos, pues sí son extremas, ¿no? Ya como que requieren otro tipo de tratamiento, pero sí es bueno tenerlas en cuenta en este tipo de programas, ¿no? Otra cosa que nosotros hemos estado tratando de trabajar, porque pues finalmente nuestra carrera es lingüística, es todo el tema de las bases lingüísticas, ¿no? Es decir, que la escritura en la lengua propia pues parta de la identidad de la propia lengua y que esa escritura sea con bases, que sea sistemática y que atienda a reglas de escritura. Esa parte, pues el maestro Clímaco es un especialista, más o menos la tenemos bien trabajada, pero lo que les quiero proponer el día de hoy, vamos a seguir revisando lo que dice esta autora en la siguiente sesión, pero lo que les quiero proponer en este momento es que ahora con estos ojos críticos que ya tienen a partir de esta lectura, le den otra revisada al programa y nos vayan haciendo sugerencias de dónde creen ustedes que le falta. O sea, este trabajo, aunque es fruto del trabajo colaborativo entre su servidor, el maestro Clímaco, y los maestros que participaron en su elaboración y ahora ustedes en su revisión, pues también tiene esas miradas y esas miradas a veces no son suficientes, ¿no? Entonces, me gustaría que lo revisaran a la luz de esta plática que estamos teniendo el día de hoy y que lo pensaran como qué necesita un maestro en su día a día de trabajo frente al aula, ¿no? ¿Qué es lo que necesita frente al grupo donde está trabajando para desarrollar su actividad de la mejor manera? Una de las cosas en las que la autora de este texto da en el clavo es esto de la profesionalización, esto de que los maestros tengan buenas bases lingüísticas y culturales. Bueno, yo lo traduzco a eso. O sea, en realidad ella nos da una serie de ideas, pero básicamente yo creo que un maestro en educación indígena, para entender la interculturalidad, primero se tendría que entender él mismo, ¿no? Primero tendría que entender cómo funciona culturalmente él y cómo funciona su lengua, ¿no? Y una vez que lo entienda, entonces desde ahí poder dialogar con el otro. Pero no podemos dialogar con el otro si no sabemos de dónde partimos, ¿no? Desde dónde estamos parados nosotros. No sé si sea claro este punto, maestra Ani, maestro Eleazar, maestra Juanita, o quisieran que abundáramos un poco más sobre esto. Sí, doctor. Este, creo que sí, muy interesante esta parte, porque ya leí el programa 2 veces, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, como que hay, hay cosas muy interesantes, pero que también como que lo dejamos así muy sueltas, ¿no? Pero voy a volverlo a leer para poder argumentar esa parte. Mm, En esta pregunta donde usted dice que tenemos que revisar bien que qué necesita un maestro día a día en el aula, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, uno sí es cierto, ya lo decimos y que sí considero que es muy necesario sobre la profesionalización y también de la identidad personal, ¿no? En lo que usted refería de que cómo voy a hablar de mi cultura si o cómo puedo yo hablar de mi lengua si primero debo de saber bien, conocer bien yo mi cultura, ¿no? Para poder enseñarla. Y
Eso es uno. Y lo otro, este, por ahí le mandé cuántos docentes están mijes, ¿no? O cuántas comunidades, escuelas mijes que tienen docentes zapotecas, docentes náhuatl, docente, eh, creo que son chatinas. ¿Cómo Ujú. le hacen ellos, no? A lo mejor esa parte también sería bueno que se contemplara en el programa. Bueno, no sé si no es interesante o sería en otro apartado, en otra ocasión, pero es una preocupación. Este, yo tengo una experiencia propia que trabajé en una comunidad, una agencia de Totontepec, Villa de Morelos. Ahí es un pueblito llamado Tiltepec. Soy hablante de la lengua del Guichicobi, de la parte baja, y cuando llegué, para mí que era otra lengua, ¿sí? Totalmente diferente. Tardé 3 años para poder entender la variante de ellos. 5 años como para poder medio dialogar con ellos. Y entonces entendí que no es tan fácil hablar como ellos lo hablan, ¿no? Ujú. Y bueno, y pues también he compartido con zapotecos de la sierra, muchos años laborando con zapotecos de la sierra. Llevo muchos años y no entiendo el zapoteco, pero no puedo hablar el zapoteco. Claro, ya puedo entender y les contesto en español, pero no he podido. Llevo más de 20 años conviviendo con gente zapoteca y no he podido hablar. Y hago esa comparación. Bueno, 5 años que logré aprender la variante de esa comunidad de una agencia de Totontepec. A estas alturas no se me olvida. Me voy a ese pueblito, me comunico, me hablan en mije, les entiendo, a lo mejor es porque es mi lengua, ¿no? Con otra variante. Entonces, esa experiencia de los maestros que pues estamos desubicados en nuestra área, ¿no? Sí, mire, maestra, la información que usted me dio es súper importante y es básica para el programa. De hecho, una de las cosas que nosotros pedimos fue precisamente que nosotros pudiéramos incorporar en el programa esa numeralia, porque muchas veces se les echa la culpa a los maestros, yo digo que de manera injusta, porque pues ya trabajando tanto tiempo con ustedes, pues me empiezo a dar cuenta de todas las carencias con las que trabajan. Entonces, les decía yo del caso chinanteco que a mí me pareció impresionante, ¿no? Porque resultaba que de todos los maestros que trabajaban en esa zona, de los chinantecos, solamente el 13% hablaba la lengua chinanteca. Y de ese 13%, solamente alrededor de un 8% hablaba la variedad del chinanteco de donde estaba trabajando. Entonces, pues esto nos explica muchas veces el tema del desplazamiento lingüístico, ¿no? No es que no se quiera dar el programa en la lengua, no es que no se quiera enseñar en la lengua, simplemente es que los maestros pues ni siquiera hablan la lengua. Y ustedes hace rato decían, hablaban de este tema de la importancia de hablar la lengua para conocer la cultura. Entonces, sí, esos datos sí los vamos a poner en la primera parte, porque es importante que en el programa se dé una radiografía de cómo de cuál es la situación a nivel lingüístico, pero también a nivel de recursos materiales, de temas como el Internet, temas como la infraestructura en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí lo vamos a incorporar. De hecho, es información que hemos estado pidiendo de manera reiterada para poder dar una mejor radiografía de este trabajo que estamos haciendo. Entonces, miren, les voy a pedir que como tarea comencemos a revisar el programa y nos vayamos a esta primera parte, ¿no? A toda la parte identitaria y ustedes me digan si lo que nosotros estamos proponiendo en el programa, en la parte identitaria, es algo que refleja la identidad de los Ayuk, ¿no? Pues vamos a revisar primero esa parte
y después pasaríamos al tema lingüístico. Creo que en el tema lingüístico estamos bastante avanzados, tal vez sería ser un poco más amigables los ejercicios, los ejemplos, practicar un poco más la lectoescritura en la lengua, porque una de las cosas que queremos hacer y propone esta autora es el tema de los talleres, ¿no? O sea, que nosotros, a partir de que ya hicimos este programa, a partir de que ya lo propusimos, pues tengamos la posibilidad de dar unos talleres. Y en esos talleres, pues amén de que estemos nosotros, el maestro Clímaco, yo, también ustedes sean como parte del equipo que va a dar los temas para que de esta forma vayamos socializando de mejor manera este programa, ¿no? Y que los maestros vean que es un programa que responde a sus necesidades, tal vez no a todas, pero sí responde a las necesidades que tienen más urgentes, digamos, ¿no? Entonces, eso les quiero pedir de tarea, que sigamos trabajando en la revisión del texto, pero a partir ya de esta mirada que nos da esta autora, de los elementos que ya estamos encontrando, y empecemos por esta parte identitaria, ¿no? Esta parte que pues muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Pero a mí me parece fundamental que el maestro esté convencido de ser maestro de educación indígena, ¿no? Pareciera que es algo que tiene que darse por descontado, porque un abogado, por ejemplo, pues generalmente está convencido de ser un abogado, ¿no? Un médico, pues generalmente está convencido de ser un médico, pero en educación indígena yo creo que el tema es un tema que si le rascamos va a dar muchas explicaciones y va a dar muchas trayectorias de vida que no necesariamente implican que un maestro de educación indígena haya querido ser un maestro de educación indígena. No sé si esta idea queda clara. Maestra Ani, maestro Eleazar. Sí, doctor, yo creo que, pues de una otra manera, como menciona, creo que es interesante ahora sí darle otra revisión. De hecho, creo que es importante tal vez nuevamente como ver también, creo que, por ejemplo, el escrito más que nada, hablado y escrito como lo que mencionábamos la otra vez, ¿no? Uh-huh. De hecho, pero creo que sí se ha estado haciendo. Es cierto que ahora sí creo que la variante de Totontepec pudiera como adaptarse con lo de Tlahui. Bueno, más que nada, pues, Climaco, el maestro Climaco, pues sabe cómo se habla en Tlahui, ¿no? Pero pues un poquito con la situación de Totontepec que tiene, ahora sí, un poquito tal vez, no sé, las 9 vocales que pues he tenido un poquito de duda, pero igual, creo que es importante adaptarlo, ¿no? Creo que ya, sí se entiende, ahora sí, por eso es que creo que es importante ahora sí, en el escrito hablado, en el escrito y en el lo hablado, ¿no? Creo que lo mencionábamos la otra vez, pero pues yo creo que es bueno, ahora sí, como menciona usted, darle otra revisada y pues así, más que nada, conocer más que nada ahora sí el trabajo, ¿no? Pero igual, ahora sí, como mencionaba el otro punto, sobre qué necesita el maestro, pues yo creo que debe de conocer su identidad, como lo que menciona ahora sí usted, ¿no? En de conocerse quién es, de dónde viene, ¿no? Hay muchos compañeros que también tal vez son de otras regiones, pero sí igual como que se han interesado y por ejemplo, en escribir en Ayok, ¿no? Incluso hasta ahora sí hacen como visitas domiciliarias a sus mismos padres de familia, madres de familia, ¿no? En los que la verdad ahora sí creo que los que se interesan más que nada con su práctica docente, pues, ¿no? Y aunque sean tal vez de otras lenguas o de otras regiones, pero sí, aunque están en las comunidades Ayok, sí les ha interesado tal vez de otra manera, tal vez investigar. Pero pues como decía la maestra Ani, ¿no? Es un poquito difícil, pero creo que sí, también ahora sí, cuando hay ese interés de tal vez querer aprender, sí es importante y sí creo que de otra manera sí aportan pues también, ¿no? Los que la verdad ahora sí quieran aprender, ¿no? Ahora sí, aunque vengan de otras regiones.
Entonces, vamos a hacer eso, vamos a empezar a darle la revisión a la primera parte del programa donde nos habla de toda la cultura Ayuk, y ustedes ya me van a dar sus comentarios y seguimos revisando a la luz de lo que dice esta autora, pero también a la luz de estas otras necesidades que estamos encontrando este programa, ¿no? Vamos a esperar que yo creo que el maestro Clímaco sí va a estar en la siguiente sesión y pues ya él nos irá dando también algunos aportes para poder ir mejorando este programa, porque la idea precisamente es que ustedes se lo apropien, que ustedes sean como los facilitadores que permitan la difusión de este programa, pero pues que este programa, primero que nada, pues responda a sus propias necesidades como docentes. Entonces, ¿les parece bien que nos vayamos con esa tarea? Vamos a seguir revisando el programa a la luz de estas carencias que encontramos después de esta lectura de este texto, ¿no? ¿Les parece bien, maestra Ani? Maestra Ani, maestro Eleazar. Sí, doctor, muy bien. Esa Muy sería bien. la tarea. Sí, está bien, sí, creo que es importante revisarlo ahora sí, Ajá. y tenerlo más presente, ¿no? Sí, voy a ver si les puedo compartir la última versión del programa para que trabajen sobre este. Denme chance de aquí a mañana. Si no se los he mandado mañana, pues ya lo hacen con la otra versión porque ya le hicimos algunos cambios y me gustaría darles ese. Pero si no lo hago de aquí a mañana, entonces sobre ese y ya vamos viendo a ver qué es lo que podemos mejorarle. Bien, doctor. Muy bien. Pues les agradezco mucho su participación y nos vemos dentro de 8 días nuevamente por este canal. Que descansen. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta luego.